And the winner is Nestor Almendros, The Days of Heaven. Todos éramos bastante ingenuos en la época en que se hizo PM. Películas que empezaron a decir desde temprano, esta revolución no va bien. En la Torre de la Libertad nos dieron un abrigo y $30. Nunca pensamos que nos íbamos a quedar para siempre. La gente que tenía una actitud rebelde ante la sociedad, la gente que tenía una conducta impropia. Para mí realmente el espíritu del cine independiente es ser independiente en contenido y forma. Y yo estoy viviendo ahora la vida que yo hubiese querido vivir en Cuba. I would like to first say something in Spanish. Un saludo a todas las personas de habla española en Estados Unidos y en América. Yo comencé a hacer películas de una manera muy inesperada. Yo estudiaba periodismo en el segundo año de la carrera en la Universidad de Camagüey y empiezo a frecuentar el cineclub de Camagüey, que lo llevaba Juan Antonio García Borrero, y empiezo a ver películas completamente distintas a las que ponían en la televisión o en los cines, y eso de alguna manera fue influyendo en mí. Luego realizo un corto muy malo, que se llama Toilet Ando Sin Ganas, y ese corto me arrastró al cine sin yo pensarlo mucho. Ese corto fue secuestrado por la seguridad del Estado en la Universidad de Camagüey, que fue donde yo lo hice. El mismo día que se iba a proyectar el corto en un espacio llamado Coffee Arabia del Almacén de la Imagen de Camagüey, fui llevado ante la rectora de la universidad, el agente de la seguridad del Estado de la universidad, el primer secretario del partido en la universidad y mi decano. Y ahí me dijeron todos los improperios que se le puede decir a un estudiante en un régimen comunista. Me acusaron de asalariado del imperio, me acusaron de agente de la CIA. Todo eso con la intención de disminuir mis deseos de hacer películas. Después de eso tuve persecución durante mucho tiempo por la seguridad del Estado. Me expulsaron de la universidad 2 años, y en esos 2 años yo me dediqué a hacer películas, cortometrajes, documental, independiente, y me fue bastante bien. Hice un corto con mi padre que se llama Usufructo. Ese corto lo presenté en todos los festivales de Cuba. Y con mucha buena suerte gano el premio especial de la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños en el Festival de Cine Pobre de Jibara. Y de pronto, de ser un expulsado de la universidad, me convierto en un estudiante de la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños, donde realicé Mal Llevado. Pero sí fue una gran humillación, y yo creo que de esa humillación, la manera en que yo me levanté de esa humillación, ha determinado lo que yo soy. Yo llegué a los Estados Unidos en el año 2014, en el mes de diciembre, y estuve aproximadamente 6 meses en Nueva York. Llegué de Cuba directamente desde Camagüey, imagínate, un guajiro de Vertiente, cogido a lazo, como dicen en Vertiente, entrarle a la ciudad de Nueva York que me fascinó. Lo que llegado a un punto, yo empecé a preguntarme, bueno, ¿y de qué va a vivir Eliezer en esta ciudad que te aplasta? Con mucha buena suerte, mi esposa Angélica Lovecraft llegó de Cuba e inmediatamente consiguió un trabajo de arquitecto en Miami y vinimos hacia Miami. Al principio estuve un poco, triste, ¿no? Por dejar la ciudad más impresionante del mundo. Pero después Miami se fue convirtiendo en nuestro hogar, ¿no? Miami nos ha dado muchas posibilidades. Y poco a poco yo fui encontrando historias cubanas en Miami, historias cercanas a mí en Miami, y empecé a producir también cortos independientes, y poco a poco he ido desarrollando una filmografía en Miami mucho más abundante, incluso mucho más interesante que la que pude haber hecho en Cuba. Definitivamente los resultados se ven, he participado en muchos festivales, he ganado premios, y ahora mismo
mi film Veritas, que es un documental sobre la Bahía de Cochinos, acaba de entrar en PBS, será estrenado en televisión, en la televisión pública de los Estados Unidos y distribuido por plataformas tan importantes como Amazon Prime o Apple TV. Vaya, no me puedo quejar. A mí me gusta hacer películas que otra gente no haría. Yo veo el cine en dos direcciones fundamentales. Películas que aborden la realidad y que se parezcan mucho a la realidad. Y otro tipo de películas que no se parezca a la realidad, aunque pueden venir de la realidad. Es decir, hago películas muy parecidas a la realidad o que no se parecen a la realidad. Las temáticas que me interesan mayormente han sido los derechos humanos, un abordaje a las víctimas de la catástrofe del comunismo en mi país. Eso lo comencé desde Cuba y lo he continuado también en Estados Unidos. Aunque el hecho de vivir en los Estados Unidos ha ido cambiando mi desenvolvimiento en cómo yo hago las películas y los distintos intereses que influyen en lo que definitivamente será el resultado final de cada película. No obstante a eso, sí hay determinadas convicciones que yo no abandono, como hacer el cine prácticamente solo, aunque ya aquí en Estados Unidos he ido incorporando colaboradores como pueden ser el editor Jorge Tuti Abello, el músico Sergio Valdés, el músico Alfredo Triff, el sonidista Rubén Valdés. También en diseño de créditos he trabajado con Marcos Menéndez, que es un gran amigo, que nos conocemos de la época de la muestra de nuevos realizadores. Pero en términos temáticos me mantengo más o menos en la misma línea de los derechos humanos y de lo que ha sucedido en mi país después de 1959. El tema de la censura ha sido llevado y traído por mucha gente. Ciertamente a mucha gente lo han censurado. Mucha gente es víctima de la censura. No solo de la censura de su obra, sino de la censura de su persona. En mi caso, yo padecí la censura en Cuba. La viví, la sobreviví. La censura de mi obra y la censura de mi persona. Aquí en Estados Unidos he sobrevivido a determinados bolsillos de exclusión, pero este es un país lleno de oportunidades. También por ahí anda aquel o el otro descarado que van por el mundo con una obra mediocre pregonando que les han censurado porque la cultura la controla la izquierda. Y es que su obra no tiene el valor para insertarse y entonces se hace más fácil echarle la culpa a una censura abstracta, que es la supuesta censura de que la izquierda domina las instituciones en los Estados Unidos. Eso ha sucedido y sucede, pero de ahí a que gente que no tiene una obra consistente se justifique en eso, hay un trecho. Mi experiencia ha sido muy distinta. Mi trabajo se ha insertado en los grandes museos y las grandes instituciones del mundo desarrollado y, como te dije hace un rato, ahora mismo mi documental Veritas acaba de entrar en PBS y acaba de entrar con un tema tabú para Cuba y un tema tabú para los Estados Unidos, porque el suceso de Bahía de Cochinos es un tema tabú para las dos orillas. Sin embargo, esta organización tan importante que es PBS, para mí la distribuidora de documentales más importante de los Estados Unidos, acaba de obtener los derechos de Veritas y estamos muy contentos con eso. Yo no me justificaría nunca en la izquierda. Yo trataré siempre de dar la batalla por hacer una obra lo suficientemente interesante que tenga la posibilidad de insertarse en el mundo real del cine y del arte en general. El desafío más grande que tiene un cineasta, un ser humano en el capitalismo, es sobrevivir. Y para sobrevivir hay que trabajar. En el caso mío, desde que llegué a los Estados Unidos he sido cineasta en el overtime. He trabajado en construcción, he trabajado
como proyeccionista de un cine, he trabajado como productor de documentales en un canal de televisión tan importante como Univision, he trabajado como editor de deportes para la Champions League, para la Copa América, para la Eurocopa, desde el canal TUDN también de la marca de Univision. He trabajado como profesor de español y en mi tiempo libre, lo que yo le llamo el overtime, en ese tiempo es que he podido hacer las películas. La batalla en el capitalismo es muy distinta al socialismo real, porque en el socialismo real tú podías culpar al dictador, en mi caso a Fidel Castro, pero aquí todo es responsabilidad tuya. Y la responsabilidad más grande es sobrevivir como artista y como ser humano. Hay que ganarse el pan con el rigor del trabajo y luego pensar en el arte y en el cine, por supuesto. Yo he sobrevivido. Yo sobreviví a Fidel Castro, sobreviví a una dictadura,